Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es los dones que edifican a la iglesia. El paso del tiempo hace que una iglesia local vea como el número de personas llamadas a la salvación por su ministerio se va incrementando poco a poco, aunque ello no suponga que todas esas personas convivan en la iglesia en un mismo periodo de tiempo, pues unos creyentes mueren y parten con el Señor, otros se marchan por razones diversas, sin que ello suponga la pérdida de su salvación, y otros vienen y ocupan el lugar de los que ya no están. Y otro tipo de crecimiento que debe observar una iglesia es el de aquellos que al conocer al Señor se integran en su membresía, se congregan con regularidad, son apacentados y pastoreados, descubren sus dones y los ejercen, contribuyendo a la edificación propia y a la de la comunidad. Estos dos crecimientos se producen por medio de los dones que edifican a la iglesia. Hablemos de ellos. En primer lugar, hablemos de la naturaleza de los dones y ministerios espirituales y de los oficios eclesiásticos. En 1 Corintios 14:12, Pablo dice: vosotros anheláis dones espirituales. Este texto menciona a los dones espirituales y necesitamos aclarar en primer lugar que hay una diferencia entre un don espiritual y un ministerio espiritual. En 1 Corintios 12, 4 al 7 y 11 se dice: hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios. En este texto el apóstol Pablo establece la diferencia: diversidad de dones y hay diversidad de ministerios. Los dones son capacidades espirituales para hacer obras que benefician al reino de los cielos. En 1 Corintios 12, 7 al 11 se dice: a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Palabra de sabiduría, de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento, géneros e interpretación de lenguas, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En este texto se nos hablan de distintas capacidades espirituales, distintas capacidades para hacer, para obrar beneficios para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Y los ministerios son esos mismos dones espirituales ejercidos en funciones concretas en el ámbito eclesial. Esta es la diferencia entre un don y un ministerio. Un don es una capacidad y un ministerio es el ejercicio de esa capacidad, el ejercicio de ese don. Por tanto, un creyente puede tener un don, una capacidad recibida del Espíritu Santo, pero no tener un ministerio, porque no ejerce el don en la iglesia. En 1 Pedro 4:10 se dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En este texto encontramos cómo el don recibido hay que ministrarlo. Si el don no se ministra, no hay ministerio. Por tanto, el don es una capacidad dada por el Espíritu Santo para realizar una función espiritual que beneficia al reino de Dios, y el ministerio es el ejercicio mismo de esa capacidad o don, ese ejercicio concretado en la realización de un trabajo en la iglesia, un trabajo específico que tiene que ver evidentemente con ese don, capacidad o habilidad. Los dones y los ministerios son necesarios
para el bien colectivo del cuerpo o iglesia. En 1 Corintios 12, 18, 21 y 25 se dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Por tanto, todos los dones y ministerios son necesarios para el cuerpo, todos. Aquí se habla de la metáfora del cuerpo para hablar de la iglesia. Es igual de necesario, aunque pueda ser más importante, pero es igual de necesario el ojo que la pestaña. Obviamente el ojo es más importante, un ojo que una pestaña, pero ambos cumplen una función. El ojo nos permite ver y la pestaña protege al ojo, impide que el polvo o los ciscos que están en el aire entren en el ojo. Por tanto, cada cual cumple con una función. La del ojo es ver, la de la pestaña es proteger al ojo. Así que todo es necesario, todo hace falta, independientemente de que el ojo sea más importante que la pestaña, sino que nos pregunten si preferiríamos perder un ojo o una pestaña, ¿verdad? Todos diríamos que preferiríamos perder la pestaña antes que el ojo, pero a poder ser, todos queremos conservar el ojo y la pestaña, porque todo es necesario. Por tanto, todos los dones y ministerios son necesarios y útiles al cuerpo, para el bien del cuerpo. Todos los dones y ministerios son necesarios para el bien colectivo del cuerpo o iglesia. En 1 Corintios 12, 18, 21 y 25 hemos leído que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los unos por los otros. Ningún miembro puede decir de otro, no te necesito, no tengo necesidad de vosotros. Todos nos necesitamos, todos en el cuerpo. Y también hay una diferencia entre un ministerio y un oficio eclesiástico. Así como hay una diferencia entre un don y un ministerio, también la hay entre un ministerio y un oficio eclesiástico. Los ministerios son servicios de culto, de gestión, de misericordia, sin dedicación plena. Son funciones o labores específicas a realizar puntualmente en la iglesia según el don recibido. Antes hablábamos del ojo y de la pestaña. La pestaña sería un ministerio que realiza una función de proteger al ojo, pero obviamente esa función la realiza sobre todo cuando hay polvo en el ambiente, cuando hace viento. Si la persona está en un lugar resguardado, pues posiblemente la pestaña no haga mucho trabajo, porque no hay que proteger en ese momento al ojo. Sin embargo, el ojo siempre está trabajando, siempre. El ojo sería, por tanto, un oficio, comparativamente hablando, estamos usando una metáfora, espero que me entiendan. El ojo sería un oficio eclesiástico y el ministerio sería, pues, como la pestaña, sería un trabajo realizado en un momento puntual. Los ministerios, en definitiva, son servicios sin dedicación plena, son funciones o labores a realizar puntualmente en la iglesia, según el don recibido, como en Romanos 12, 4, 6 al 8. No todos los miembros tienen la misma función, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, servicio, enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Aquí se habla, por ejemplo, de el que reparte y el que preside.
parece más importante la labor de presidir que de repartir. Sin embargo, ambas son importantes. Repartir sería un ministerio y presidir sería pues un trabajo, un oficio. Un ejemplo de dones que cumplen funciones para Dios son la música y el canto de alabanza. En 1 de Crónicas 15:16 dijo David que designasen a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y en 2 de Crónicas 23:13 se dice que los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Aquí se está hablando de ministerios, de funciones que se realizan en un momento específico, que es el culto. Obviamente la vida de una iglesia es más que el culto. El culto es una parte importante de la vida de una iglesia, pero hay ministerios que tienen que ver con el culto, concretamente con el culto. Por ejemplo, un portero, una persona que acomoda a la gente en el culto. Es un trabajo que tiene que ver, un ministerio que tiene que ver con el culto. Por tanto, hay ministerios que tienen que ver con un momento puntual, y hay otros que tienen que ver con momentos que son permanentes, que son constantes. Estos trabajos se llaman oficios. Los oficios eclesiásticos son trabajos permanentes que se realizan en la iglesia. Aunque la iglesia esté cerrada, aunque no haya culto, hay personas que tienen un oficio que están desempeñando para el bien de la iglesia. Y estos oficios son ministerios que suelen necesitar una variedad de dones para realizar su trabajo. Por ejemplo, está el oficio de pastor u obispo. En 1 Timoteo 3, 2 y 5 es necesario que el obispo sea apto para enseñar, dice allí. Y en Efesios 3, 7 dice el apóstol Pablo: yo fui hecho ministro del Evangelio por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. El pastorado es un oficio eclesiástico. El pastor no solamente trabaja en el acto del culto, sino que es alguien que tiene que hacer otro tipo de labores pastorales, de cuidado de las ovejas, como puede ser la visitación de enfermos, la atención de personas en su despacho o en la casa de las personas, servicios fúnebres, diversas cosas que ustedes conocen todos, que hace que sea una labor permanente. El trabajo del pastor es como un trabajo de guardia, en el sentido de que cuando surge una necesidad, pues ahí está. Si se muere una persona a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, pues el pastor se pone en contacto con la familia a esa hora y comienza a hacer todo lo propio de una situación de ese tipo a esa hora. Y así podríamos hablar de cualquier situación que sea propia del ministerio pastoral. Por tanto, hay oficios o trabajos en la iglesia que requieren una dedicación plena, como sería la del pastor u obispo. Y la Biblia, cuando habla de estos ministerios, emplea palabras como trabajar, o se refiere al pastor como obrero. En 1 Timoteo 5, 17 al 18, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por tanto, todas estas palabras que aparecen aquí en este texto hablan del pastor como alguien que trabaja de forma permanente, de forma constante, a dedicación plena para la obra de Dios. En Tito 1, 7 y 9 se dice:
es necesario que el obispo sea administrador de Dios, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así pues, el ministerio de la palabra aquí incluye más que predicar en la iglesia, convencer a los que contradicen, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Está hablando de una labor personal particular en otro momento. O antes hemos leído administrador de Dios, de las cosas de Dios. En definitiva, hay oficios que son trabajos a plena dedicación, como el de pastor u obispo. Y hay oficios que realizan trabajos a tiempo parcial, como los ancianos gobernantes, que forman juntamente con el pastor el consejo u órgano de gestión y gobierno de la iglesia. Este consejo es una reunión que se realiza en un momento dado, cuando hay una convocatoria de la misma, de este consejo, y entonces se reúnen el pastor y los ancianos para tratar los asuntos de la iglesia. En 1 Timoteo 5:17 se habla de los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos, juntamente con el pastor, forman el gobierno de la iglesia. En Tito 1:5 dice el apóstol Pablo: te dejé en Creta para que establecieses ancianos en cada ciudad. Y en Hechos 15:6 se dice: se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí, en este texto, es interesante la frase se reunieron. Es decir, los ancianos ejercen su ministerio de gobierno cuando se reúnen con los apóstoles, en este caso, que eran los pastores en el tiempo apostólico, se reúnen con los apóstoles o con los pastores. En ese momento ejercen su ministerio. Igual sucede con los diáconos y diaconisas. También trabajan permanentemente para la iglesia, ocupándose de la intendencia y de servicios de la iglesia, pero lo hacen en momentos puntuales cuando se requiere una determinada situación. Hechos 6:2-3 se nos dice que los 12 dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, hermanos, de entre vosotros a quienes encarguemos de este trabajo, servir a las mesas. Es decir, labores vinculadas a todo lo que es la intendencia, los servicios de la iglesia. En Romanos 16:1-2 se habla de nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia, y se dice que ha ayudado a muchos. Esta es la función de los diáconos: ayudar las obras de misericordia, el servicio de mantenimiento, el servicio de gestión de todo lo que es el templo, que haya en la casa de Dios todo lo necesario para que pues la casa de Dios pueda estar activa en todos los sentidos para el culto y para otro tipo de actividades. ¿Cuál es el propósito de los dones, ministerios y oficios espirituales para la iglesia? Los dones, ministerios y oficios eclesiásticos tienen un único propósito de parte de Dios: la edificación de la iglesia. En 1 Corintios 14:12 se dice: vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esta edificación es el crecimiento de la iglesia. Edificar es construir, es hacer crecer algo de una manera armónica, de una manera lógica, de una manera ordenada, de una manera correcta, para alcanzar un fin. La edificación de la iglesia es el crecimiento de ella. En primer lugar, el crecimiento cuantitativo, es decir, del número de redimidos en la iglesia. Este crecimiento cuantitativo, este aumento del número de personas, se produce
a través de la labor de testimonio de todos y cada uno de los cristianos. En Marcos 5:19, Jesús le dijo al ex endemoniado gadareno: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta es la principal fuente de la que se nutre una iglesia, el testimonio de los cristianos. ¿Por qué? Esta es la principal fuente. Porque Jesús dijo de los cristianos que eran la luz del mundo, la sal de la tierra. Los cristianos en su trabajo, en su familia, ellos tienen la posibilidad de alcanzar a personas que nunca irían a la iglesia por temor, por vergüenza, por razones diversas. No suelen ir a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Por tanto, es en ese contexto de la vida cotidiana, vida familiar, vida laboral, en el que los creyentes, con su ejemplo primeramente, pero también con la palabra oportuna a su debido tiempo, pueden contar las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos. Y esto usarlo Dios para que otros se acerquen a oír la palabra de Dios. En Juan 17:20, Jesús está orando por los suyos y dice: no ruego solamente por estos, ha dicho él antes, y dice: ruego también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por tanto, la edificación cuantitativa de la iglesia, en primer lugar, se debe al testimonio, al ejemplo, a la vida, a la palabra de cada uno de los creyentes que forman parte de la iglesia. Pero sobre todo también, evidentemente, mediante la proclamación del Evangelio por la predicación de la palabra de Dios. Esta proclamación del Evangelio la realizan los pastores en la iglesia, pero también en otras partes, donde puede ser susceptible predicar esa palabra de Dios. En Mateo 28, 19 al 20, se dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por tanto, el Evangelio se siembra en la iglesia, en la casa del Señor, mediante la predicación de la palabra, pero también fuera de ella, mediante la predicación de esa misma palabra de Dios. En 1 Corintios 3, 6, el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quiere decir estas palabras que por lo general es necesario que la palabra sea sembrada y regada, es decir, que esa palabra necesite pues diferentes momentos de predicación, de testimonio, para que germine la semilla del Evangelio. Por la edificación cuantitativa, la iglesia crece al aumentar el número de los creyentes en Cristo. En Hechos 2:40 al 41 se dice que testificaba y les exhortaba: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Como 3.000 personas. Y en Hechos 6:7 crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Se multiplicaba. Por tanto, la iglesia debe crecer cuantitativamente. Esta debe ser una de las labores, de los objetivos de la iglesia. Que otras personas conozcan al Señor, que otras personas se salven y pasen a formar parte de la membresía de la iglesia. Y también está la edificación como crecimiento cualitativo. De lo que hemos venido hablando es del crecimiento cuantitativo, del crecimiento numérico. Pero está el crecimiento cualitativo,
el crecimiento en calidad. Esto tiene que ver con el aumento de la fe, con el aumento de la obediencia, el aumento del gozo, el crecimiento espiritual de los creyentes, el crecimiento que les lleva a dar el fruto de los redimidos. Por tanto, la edificación cualitativa es el crecimiento espiritual o perfección de los creyentes. En Efesios 4:11 al 12 se dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia debe crecer en cantidad, pero también en calidad. Segunda de Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por el crecimiento espiritual, los creyentes dan el fruto de un carácter santo y bueno. En Lucas 8:15 se nos dice que más la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y en Juan 15:8 se nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El creyente debe de crecer dando fruto. El creyente debe crecer en su fe, en su amor, en su conocimiento. Debe crecer andando, como dice Colosenses 1:10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y en Gálatas 5:22 al 23 se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y la lista continúa, para hablarnos del carácter que tiene que tener un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, un carácter santo a la medida de la estatura de Jesucristo. En distinta medida, todos los creyentes somos responsables de la edificación de la iglesia. En distinta medida, todos los creyentes somos responsables del crecimiento de una iglesia. Porque a todos los creyentes Dios nos ha dado algún don espiritual. A todos los creyentes. Cada creyente es responsable de descubrir el don recibido del Señor y de ministrarlo. No olvidéis que hablamos de la diferencia entre don y ministerio. Don es una capacidad espiritual y ministerio es el ejercicio de ese don o de esa capacidad espiritual, del ejercicio de la función, de ponerlo en trabajo, en funcionamiento. Dice en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay creyentes que viven sin saber cuál es su don. No han descubierto cuál es el don que tienen. No lo han descubierto. Y por supuesto no tienen ningún ministerio, no trabajan ese don, no lo ponen a trabajar, porque viven de espaldas a esta realidad, viven ignorando la existencia de los dones espirituales. Y esto es algo de lo que se habla mucho en momentos distintos en la iglesia, pero hay creyentes que por alguna razón no oyen cuando el Espíritu Santo habla de responsabilidades. Hay creyentes que les gusta oír hablar de privilegios, del perdón de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de que Dios bendice, prospera a los suyos, de que Dios ayuda a los suyos. Hay personas que están muy prontas para escuchar este tipo de cosas. Pero cuando se habla de responsabilidades, cuando se habla de ser obedientes, de ser fieles, de obedecer a Dios, de servir a Dios,
de ayudar al prójimo, a los hermanos, de amar, entonces les cuesta entender, les cuesta oír lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Había creyentes entonces, como los hay hoy en día, que ignoran acerca de los dones espirituales. Pero cada creyente es responsable de descubrir el don o dones que ha recibido del Señor y de ministrarlo o ministrarlos. Cada creyente. El don recibido por cada uno es diferente al de otros. No tiene por qué ser igual. Hay gente que se obsesiona en un determinado don porque realmente lo enfoca desde el punto de vista del ministerio. Primero es el don y después viene el ministerio, no al revés. Hay gente que se interesan por realizar una función sin pensar si tienen el don para la función. Primero es el descubrimiento del don, el don que uno tiene, y después está el ponerlo a trabajar, es decir, ejercer un ministerio. Dice Romanos 12:6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, teniendo diferentes dones. Y en 1 Corintios 7:7 se dice que cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno tiene su propio don. Por tanto, no pensemos en que todos tenemos que tener los mismos dones, las mismas capacidades y realizar las mismas cosas. Cada uno tiene de parte de Dios su don, su capacidad espiritual para realizar alguna función en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y beneficiar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Por lo general, los dones no derivan en oficios eclesiásticos. Hay muchas personas que están en iglesias y nunca van a ejercer un oficio, no serán personas que ocupen un oficio de diácono, de anciano, de pastor. Pues para ejercer estos oficios hay que sumar a los dones espirituales el cumplimiento de unas determinadas cualidades establecidas por Dios. Es decir, para tener un oficio, además de dones, hay que tener unas cualidades. En 1 Timoteo 3:2 y 6, hablando del pastor u obispo, se dice, es necesario que el obispo sea, y se habla de una serie de cualidades. Dice a continuación, apto para enseñar, una de ellas. No un neófito. Y en 1 Timoteo 3:8 y 10, hablando de los diáconos, dice, los diáconos asimismo deben ser, y de nuevo menciona una serie de cualidades. Y entonces, dice más adelante, ejerzan el diaconado. Por tanto, una persona puede tener un don y un ministerio como consecuencia de ponerlo a trabajar, el don, y no necesariamente un oficio en la iglesia, porque el oficio requiere unas cualidades que deben ser reconocidas oficialmente por la iglesia, mientras que el don y el ministerio pues no requieren necesariamente de un reconocimiento. Algunos ministerios sí, pero otros ministerios pues no requieren que una persona, por ejemplo, tenga el ministerio de la oración. Todo creyente debe de orar. Orar es parte de la vida de un creyente, pero está el ministerio de la oración. Hay personas que pueden tener el don de interceder por otros hermanos que están necesitados, que tienen problemas, y tener un ministerio de oración. Además de que ore, como cualquier creyente en su vida, puede tener el ministerio de orar. Todo creyente debe visitar a los enfermos, pero algún creyente puede tener el don de visitar a los enfermos. Todo creyente puede tener y debe tener la responsabilidad de ser hospitalarios, pero hay creyentes que tienen el don y el ministerio de ser hospitalarios. Por tanto,
el don y el ministerio es un punto por encima de lo que los creyentes normalmente debemos hacer. Todos debemos orar, todos debemos visitar a los enfermos, todos debemos ser hospitalarios, pero alguien puede recibir el don de ser alguna de estas cosas. Y así podríamos seguir haciendo una lista. El caso es que todos los dones, ministerios y oficios, todos, sean dones, ministerios u oficios, contribuyen al crecimiento de la iglesia. Todos. Desde el amor que debe ser la actitud que nos mueva siempre a hacer todas las cosas. Desde el amor, cada creyente debe ministrar su don para crecimiento propio y de los demás. En Efesios 4, 15 al 16 se dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué interesante este texto, porque se habla de crecer, de que el cuerpo debe crecer. Y se nos dice que ese cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. Esa actividad hace que el cuerpo se edifique, que ese cuerpo crezca en amor. Pero para que eso se produzca, cada creyente, como hemos dicho antes, debe descubrir y ministrar su don a los demás en la iglesia. En Romanos 12, 6 y 8 se dice: úsese conforme a la medida de la fe. Úsese. El don tiene que usarse, tiene que ponerse a trabajar, tiene que ministrarse. Úsese. No basta con que una persona diga: yo tengo el don de la consolación, y nunca consuela a nadie. Yo tengo el don de orar, pero nunca ora por nadie. Yo tengo el don de visitar a los enfermos, pero nunca visita a nadie. Úsese, dice la Biblia, conforme a la medida de la fe, con solicitud y con alegría. Por tanto, el don debe culminar en un ministerio. El que tiene un don debe tener también un ministerio, que es el ejercicio del don, el poner a trabajar ese don. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Veis? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El don debe de culminar en un ministerio. Dios nos pedirá cuentas a cada uno cuando finalmente nos presentemos ante Él. Mateo 25, 14 al 15 y 19 se nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Después de mucho tiempo vino el Señor y arregló cuentas con ellos. Dios ha entregado sus bienes, sus dones a los redimidos, a los creyentes, a su pueblo. En diferente medida, dones diferentes también, pero lo importante es que se los ha dado para que lo ministren, para que lo usen, para que los pongan a trabajar, porque un día el Señor vendrá y arreglará cuentas con nosotros. Algunos, como hemos dicho antes, ni piensan, ni saben, ni se dan por enterado de esto de los dones, tristemente, y no han ministrado su don nunca, no hacen nada nunca por y para el reino de Dios. No se preocupan de
hacer crecer a la iglesia, de edificar a la iglesia, no se preocupan de contribuir al crecimiento y edificación de la iglesia con su don y ministerio, y creen que se podrán excusar ante Dios un día. Pero la Biblia dice que de nada servirán las excusas, de nada. En Mateo 25, 24 al 26 y 30, el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, por lo cual tuve miedo, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le dijo: siervo malo y negligente, echadle en las tinieblas de afuera. Dios no acepta excusas, en ninguna manera. No hay excusas. No hay excusa. Si eres un hijo de Dios, si eres un redimido, eres un salvo, porque has creído en Cristo, porque te has arrepentido de tus pecados, gloria a Dios por todo por ello, ¿verdad? Si eres un hijo de Dios. La otra parte, la otra cara de la moneda, es que Dios te ha salvado para que en su cuerpo, la iglesia, contribuyas con el don que te ha dado a la edificación de la iglesia. Por tanto, tú no puedes estar meramente como una especie de asistente permanente en la iglesia, como una especie de visitante permanente en la iglesia. Debes estar como alguien que es parte integrante de la iglesia y que contribuye a la edificación de la iglesia con tu don y con tu ministerio. Para Dios lo importante es la fidelidad en la administración del don o dones recibidos. Mateo 25, 20 al 21, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al final lo que Dios va a tomar en cuenta es la fidelidad, es decir, la perseverancia, la constancia. No te puedes excusar de ninguna manera ante Dios. Y tampoco vale que digas: yo durante un tiempo tuve un ministerio, incluso tuve un oficio, y ya con eso pues ya cumplí. El don o dones se ejerce hasta el final, hasta que el Señor venga, hasta el final. En relación a los dones y a la edificación de la iglesia, el creyente muere con las botas puestas, como decía aquella película. Es decir, se está hasta el final trabajando por el Señor. Un cristiano no se jubila de ser cristiano. Nos jubilamos de trabajar en trabajos seculares. Pero un cristiano no se jubila de ser cristiano, de ser hijo de Dios, de edificar el reino de Dios. No importa la edad que tengas, debes de tener tu don, tu ministerio, tu capacidad entendida, reconocida, y tu ministerio, es decir, esa capacidad, ejercitándola, trabajándola, poniéndola al servicio del Señor. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de los dones que edifican a la iglesia. En primer lugar, hablamos de la naturaleza de los dones y ministerios espirituales y de los oficios eclesiásticos. Dijimos que los dones son capacidades espirituales para hacer obras que benefician al reino de los cielos, y los ministerios son los dones ejercidos en funciones concretas en el ámbito eclesial. Los ministerios son servicios de culto, gestión o de misericordia sin dedicación plena. Son funciones o labores específicas a realizar puntualmente en la iglesia,
según el don recibido. Y los oficios eclesiásticos son trabajos permanentes que se realizan en la Iglesia, con plena dedicación o a tiempo parcial. Hablamos también del propósito de los dones, ministerios y oficios espirituales para la Iglesia. Y dijimos que los dones, ministerios y oficios eclesiásticos tienen un único propósito de parte de Dios: la edificación de la Iglesia, entendida esta como crecimiento cuantitativo y cualitativo. En distinta medida, todos los creyentes somos responsables de la edificación de la Iglesia. Todos debemos descubrir y ministrar el don o dones recibidos. Dios nos pedirá cuentas a cada uno cuando finalmente nos presentemos ante Él. No valdrán las excusas. Solo la fidelidad al Señor, contribuyendo a la edificación de su Iglesia, será tomada en cuenta por el Señor. En 2 Timoteo 4, 5 y 7 al 8, dice el apóstol: pero tú sé sobrio, cumple tu ministerio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que Dios te ayude y te bendiga. Amén. Junto a ti quiero estar, y en tu amor descansar. Tú eres mi buen Salvador, solo en ti descansaré. Yo te amo y te adoro, ¿qué más puedo decir? De tu gracia cada día siempre voy a sentir. Yo te amo y te adoro, ¿qué más puedo decir? De tu gracia cada día siempre voy a sentir. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos ayuda a entender que tú edificas a tu Iglesia, usándonos a nosotros, tus hijos, como medios, como instrumentos, a través de los dones que nos das para hacer edificar tu Iglesia, para hacer crecer tu Iglesia en cantidad y en calidad. Ayúdanos, Señor, a descubrir nuestros dones y a ministrarlos. Y si tienes a bien darnos un oficio, también a ejercerlo. Ayúdanos, Señor, a todos, para la gloria de tu nombre y para la edificación del cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que es la Iglesia. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das cada día, por tu protección, por tu cuidado, por la sanidad, por todo lo que estás haciendo
en personas que son cercanas, que son familias a nosotros, y también en conocidos que están lejos, pero que amamos, y a los que pedimos, por los que pedimos, Señor, a ti. Ten misericordia de todo lo que te necesita, Señor. También te suplicamos que proveas soluciones para los problemas, salidas para los problemas de aquellos que los padecen. Y también, Señor, que en este incremento ahora de la pandemia nos libres del mal y que nos protejas, Señor. Ayúdanos, ten misericordia. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.